ver quiénes se conectan. En nombre de Jesús. Dios me lo bendiga en esta mañana. Qué bueno que está allí. Vamos a esperar que otros de mis hermanos se conecten. Mi hermana Wendy, bienvenida. Dios me la bendiga. Gloria al Señor por esta mañana preciosa. Damos gracias al Señor en todo, amén. Pero también la Biblia dice, o su palabra, la palabra de Dios nos dice, nos manda que oremos unos por otros, que lloremos con los que lloran, amén, también. Y hay una hermana que tenemos en el grupo de WhatsApp, que su hermano falleció, estuvo enfermo la semana pasada o esta semana que transcurrió o está transcurriendo, perdón, y nos mandó a pedir oración por su hermano quien estaba enfermo. Y ayer escuchamos la triste noticia pues de que su hermano falleció. Ella se llama Rita Pazmiño. Vamos a orar por mi hermana Rita, vamos a pedir por su familia, por consuelo, que sea Dios en esta mañana ayudándolos a levantarse, y que sea Dios su refugio y su confort en este tiempo difícil. En el nombre de Jesús, amado Dios, gracias te damos, Señor, una vez más, porque tu misericordia, Señor, es la que nos levanta, la que nos alienta cada día, Señor. Tu palabra dice, Señor, que oremos los unos por los otros, Señor, que lloremos también con los que lloran, Padre bendito. Te pedimos en esta mañana, Señor, por mi hermana Rita, Señor, para que tú, Señor, guardes su corazón en esta hora difícil, el de su familia, Señor, que mandes consuelo, Señor, a ellos. Que seas tú, Señor, el confort, el consuelo, Señor, la roca, Señor, donde ellos puedan ir, el lugar seguro donde ellos puedan estar, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos unimos, Señor, a su dolor en esta hora, pidiéndote, Señor, misericordia para ellos y su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos, por orar en esta mañana. Y quiero que durante el día o cada vez que usted tenga y haya una persona que pida oración y que esté en necesidad, vamos a tenerlos en nuestras oraciones constantes, porque cuando la Biblia habla de que oremos sin cesar, que estemos siempre en oración, que andemos siempre en el Espíritu, donde quiera que usted ande, donde quiera que usted vaya, en su pensamiento usted esté hablando allí con Dios y presentando todas esas peticiones delante del Señor. Aleluya. Bueno, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas. Hoy vamos a leer 2 capítulos solamente, el 18 y 19, o creo que ayer leímos el 18, perdón, no, el 18 y 19, ayer leímos hasta el 17, lo que pasa es que yo me he adelantado a leer algunos otros más y para ir adquiriendo un poquito más de información y poder brindar y compartir con ustedes esa información. El día de hoy, mis hermanos, el capítulo que vamos a leer es una confirmación del pacto de Dios. En el capítulo 17 que leímos ayer, vamos a ver quiénes están por allí. En el capítulo 17 que leímos ayer, en el versículo 10, Dios le dijo que Él iba a humillar a los enemigos de David, a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel. Pero entre las promesas de hacerle casa a David estaba eso. O sea, yo te voy a ayudar a humillar a todos tus enemigos. Entonces aquí en el 18, a partir del 18, 19, 20, vamos a ver cómo David se presenta, o el cronista presenta a David, esa parte de hombre guerrero, de hombre valiente, quizás de sanguinario, y por eso Dios no le permitió que él construyera el templo, pero era necesario que David ejerciera este rol, venciera a través de la mano del Señor todos sus enemigos, para que en el tiempo del reinado de su hijo Salomón hubiera paz. Y en tiempo de paz, porque el reino de Dios también es justicia y es paz, fuera construido el templo en ese tiempo, en tiempo de paz. Y hoy, bueno, usted dirá, ¿por qué le pondría a la hermana Saraí ahí? ¿Qué has hecho con tu botín? No botín de bota, no, botín de eso que cuando ganas una batalla, ¿qué te queda? ¿Qué recuerdo te traes, no, de esa batalla? O que lo que te queda de esa batalla, la riqueza que sale de esa batalla o de esa victoria, la riqueza que sale de esa victoria
¿qué haces con ella? Vamos a ver una parte interesante en la palabra del Señor. ¿Qué hizo David con eso que vamos a tomar como ejemplo? Dice, David extiende sus dominios. En el nombre de Jesús comenzamos. Dice, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, dice, y los humilló y tomó a Gat y a sus villas de mano de los filisteos. Entonces la misma palabra de humillar que había prometido Dios, que iba a humillar a sus enemigos, aquí se cumple en el 18. Dios humilló a los enemigos de David, a los filisteos, dice, también derrotó a Moab, a los moabitas, dice, y los moabitas, dice, fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Dice, asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Ama, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Dice, y le tomó David 1000 carros. Oh, mire la cantidad de lo que él tomó. 1000 carros, dice, 7000 de a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y desjarretó, y para los que no saben esta palabra, ya se las voy a decir, dice, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. O sea, él dejó 100 carros para él, y ahí no, esos carros o esos caballos de esos carros no los desjarretó. ¿Qué es desjarretar? Desjarretar es la acción de lisiar al animal, en este caso al caballo, los tendones debajo de las rodillas, en esa parte debajo de sus rodillas, los tendones de las patas traseras, creo que leí así. Era para que ese animal ya no fuera utilizado más para la guerra. No los mataban, pero los lisiaban y ya el animalito no podía ir a la guerra. Un hecho bastante cruel para los amantes de la creación de Dios, para nosotros los amantes de la creación de Dios, pero era de esta manera, no los mataban, pero era la manera de que ya no fueran utilizados más para la guerra. Dice el versículo 5, dice, y viendo los sirios, los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22.000 hombres. O sea que se juntaron, cuando uno vencía al otro, se juntaba el otro y ahí iba venciendo David. Dice, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Donde quiera que iba. Wow, qué hermoso esto. Dice, tomó también David los escudos de oro. Esta parte, tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibha o Tiat, de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce. Y mire lo que dice aquí, con el que Salomón hizo el mar de bronce, o sea, la fuente, la bacro grande de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Ama, que David había deshecho todo el ejército, quiero parar hasta donde dice los utensilios de bronce, el versículo 8. ¿Por qué? Porque David tomó todo ese botín, todo lo mejor, lo que eran oro, lo que era bronce, esos materiales tan preciosos para aquel entonces y hasta la actualidad, los tomó y los guardó y se los heredó a su hijo. Me imagino que no puedo construir el templo, no puedo yo ser quien construye ese templo, pero va a ser mi hijo el que herede esto y él va a tomar ese cargo de hacer casa a Dios. Entonces, la derrota de nuestros enemigos, hermano, cuando nosotros nos enfrentamos a batallas, a luchas, siempre tiene que quedar una experiencia de eso. Siempre tiene que quedar un aprendizaje de eso. Y me gusta que David tomó ese aprendizaje, ese recuerdo, eso de esa lucha, y lo dedicó a Dios. Y no solamente a Dios, lo enseñó a su hijo, lo heredó a su hijo, y su hijo fue quien se encargó de crear con ellos los utensilios para la casa del Señor. Dice el versículo 9, y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adorán, su hijo, el rey David. Dice, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido. Porque Toi tenía guerra con Hadad-ezer. Dice, le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce. Y mire lo que dice el versículo 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová. Él reconoció, él supo reconocer que las victorias, que el botín,
que todo lo que traía o lo que venía después de esas victorias le pertenecían a Dios. Y los dedicó a Jehová. Dice, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones. ¿De dónde? De sus victorias. De Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Dice, además de esto, Abisai, hijo de Sarbia sabemos que era la hermana de David, dice, destrozó en el valle de Sal a 200,000 edomitas. O sea, aquí nos da como que el cronista un hecho importante sobre este hombre, Abisai. Era el sobrino de David. Dice, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Aleluya. Dice, oficiales de David. El versículo 14. Dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Aquí el cronista quiere, como les digo, resaltar el hecho, o en este tiempo que se escribió este libro, ya Israel había estado saliendo del cautiverio, Judá estaba saliendo del cautiverio, y el cronista aquí trae esperanza, ¿no? O quiere traer esperanza y reflejar a ese Mesías enviado, rey prometido, que vendría del linaje de David. Y David aquí representa en este libro el reino de Dios. Entonces, cuando veamos todos estos hechos de David que resaltan la justicia de Dios, el reino de Dios, dice, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Dice, y Joat, hijo de Sarbia, que era otro sobrino, era general del ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Dice, Sadot, hijo de Ahitot, y Abimelech, hijo de Abiatán, eran sacerdotes. Porque dos sacerdotes, recordemos que había el templo que va quedado en Gabá. ¿Cómo que Gabá? Se me fue la palabra. Que estaba en Gabaot, y el templo, y lo que había hecho David, que todavía estaba, que estaba en Jerusalén, en la capital, en Gabaón. Dice, y puso David, y dice el 16, Sadoc, hijo de Sadoc, hijo de Abitot, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Dice, y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. ¿Quién eran los cereteos y los peleteos? Ellos eran dos, parece que los cereteos eran de cretenses y peleteos era de un lugar, o proviene la palabra también de los filisteos, y era de un lugarcito ahí, era parte del territorio filisteo que David conquistó. Eran mercenarios, o sea, y David los puso a como su guarda personal. Dice, y los hijos de David eran los príncipes, dice, cerca del rey. Dice, derrotas de amonitas y sirios. Dice, después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Dice, y dijo David, manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Dice, así David envió embajadores que lo consolasen, dice, de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, a tu parecer, honra a David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces dice, entonces Nahum tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Parece que aquí este rey o este nuevo rey no supo o quizás no entendió el mensaje de David, tomó mal las cosas, hizo un juicio que no era por consejo de otros y hizo esto, rapó, como sabemos los judíos, ellos, o sea, es costumbre también hasta la actualidad tener barba, muchos de ellos, y en ese tiempo más era una deshonra raparse, y este hombre los deshonró y los humilló cortando sus vestidos hasta, como dice ahí, hasta las nalgas. Y si la Biblia lo dice, pues ¿por qué no decirlo yo acá? Dice el versículo 5.
Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados, es que estaban de verdad avergonzados. Fue una vergüenza lo que este rey les hizo. Más dice, el rey mandó que le dijeran, estad en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Como que refúgiense allí y luego vuelvan. Dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, o sea, ya David, quizás la ira de David se alzó, ¿no? Y ya ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Dice, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. La reacción de Anún fue esta. Él no se arrepintió por lo que hizo, ni pidió disculpas, porque a veces es muy difícil reconocer nuestras culpas y es más fácil tomar el otro camino, y este fue el camino de la guerra el que tomó este rey. Dice, y tomaron a sueldo 32,000 carros, dice, y al rey Maaca y a su ejército, los cuales vinieron, dice, y acompañaron delante de Medeba, y acamparon, delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Dice, oyéndolo David, como el orgullo siempre lleva a la guerra, ¿no? Dice, oyéndolo David, envió a Joab con todo su ejército de los hombres valientes. Aquí en este tiempo, Joab, que era el general del ejército de David, sobrino de David, fue un hombre valiente, realmente fue un hombre valiente, y estuvo con David hasta cierto punto. Luego más adelante vamos a ver que Salomón tuvo que matarle porque traicionó a David. Dice, era un hombre impetuoso, era un hombre muy valiente. Dice el versículo 9, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. O sea, los reyes estaban aparte, todos los que se aliaron se pusieron aparte, pero ellos se salieron, el pueblo en sí, en la batalla, salieron a enfrentar a Israel o a Judá. Dice, y a Israel, porque en ese tiempo estaba unido con David. Dice, y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto, mire por dónde, por el frente y por la retaguardia. Porque el diablo ataca así. Él no solamente quiere atacar lo que tu visión de enfrente, que tú veas tu frente, te veas rodeado, ¿cierto? Te veas tu futuro en riesgo, sino también te molesta con tu pasado. Y eso fue lo que hicieron todos estos reyes. Se juntaron por enfrente y por la retaguardia. Dice, pero Joab, cuando vio esto, dice que escogió de los más aventajados que habían en Israel. Dice, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Entonces los sirios estaban enfrente. Dice, puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y los ordenó una batalla contra los amonitas, porque habían sirios y amonitas. Dice, y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, ¿no? A su hermano Abisai. Dice, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. O sea, digo, vamos a estar así, uno pelea enfrente, otro pelean en la retaguardia, y cualquiera que vaya venciendo primero nos vamos a ayudar. Y mira lo que le dijo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Me gusta que Él supo ver en este tiempo que lo que se requiere, hermano, yo sé que cuando llegan situaciones en nuestra vida, y yo no sé si a usted le ha pasado, yo lo tomo como una experiencia personal, esto acá, hay situaciones en las que nosotros no queremos enfrentar, no queremos salir a pelear, hay días en que no queremos enfrentar la situación, y ese mismo temor, ese mismo quizás miedo, o no queremos esforzarnos, falta de esfuerzo, nos hace o causa derrota en nuestra vida. Mas, sin embargo, Él dijo, nos esforzamos y Dios hará lo que Él quiere. Y así es cuando Dios ve nuestro esfuerzo, Él nos bendice. Dice el 14, entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo, dice, para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de ellos. Me imagino que los vieron como tan metidos en la guerra, tan decididos a ganar, que huyeron. Y Dios estaba con ellos, por supuesto. Dice, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad.
se huyeron también, salieron acobardados. Dice, entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. Luego que fue dado aviso a David, dice, reunió a todo Israel, dice, y cruzaron el Jordán, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Dice, cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, dice, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Mire qué poderoso. Dice, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofat, general del ejército. Wow, la cantidad es impresionante, ¿no? El ejército, imagínense esos ejércitos, miles de personas enfrentándose en un ejército. Puedo imaginar, esas batallas no eran nada sencillas, nada chiquitas. Dice, y viendo los siervos de Hadadezer que había caído delante de Israel, concertaron paz con David. Dice, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. ¿Por qué? Porque esa alianza no les había traído bien, esa alianza trajo derrota para ellos y en realidad, bueno, no fue una alianza, ellos pagaron, como leímos anteriormente, enviaron talentos de plata, dice el versículo 6, para que Siria, Mesopotamia, Maca y Soba se unieran para derrotar a David, al ejército de David. Aleluya. Llevamos un poquito al aire, vamos a ver. Mi hermana Ariángel, y Dios me la bendiga, que está por allí conectadita. Yo no sé qué pasa con mi formato de mis en vivo. De verdad que soy bien, mi conocimiento en esto no es mucho en realidad, no me quiere dar ni siquiera mi título, pero bueno, gloria al Señor. Llevamos 22 minutos, ha sido bien cortito. Quizás no dé tiempo de leer el capítulo 20 el día de hoy, yo creo que sí, podemos hacerlo en 10 minutos, y yo sé que Dios nos puede ayudar a completar nuestro desayuno el día de hoy. Dice, David captura a Raba. Este es el mejor desayuno porque no importa lo que usted lea, usted nunca va a hacer una mal digestión de la palabra del Señor. Dice el capítulo 20, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, dice que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Raba. Mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabat y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey Rabá y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta, dice, sobre la cabeza de David. Dice, además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Aleluya. Dice, sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Wow. David era un guerrero luchador. Dice, los hombres de David matan a los gigantes. Esta parte me gustó. Dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Recordemos que los filisteos eran descendientes, ahí había gigantes. Cuando Israel por primera vez, Dios mandó espías, o el pueblo quiso también, dice una parte que fue por consejo del pueblo, otra parte que Dios también les dijo, toma espías, que vayan a ver. Cuando fueron esos 2 espías, ellos vieron gigantes allí, y por eso tuvieron miedo. Dice, y Sibecai, dice, Usatita mató a Sipai, que parece que Sipai era un gigante, dice, de los descendientes de los gigantes. O sea, que en ese tiempo había todavía gigantes, y fueron humillados, como le dijo el Señor, yo humillaré a tus enemigos. Dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Dice, y el Anam, hijo de Jair, mató a Lamí, que era otro gigante.
hermano de Goliat geteo. Dice, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. El rodillo de telar eran esos que ellos usaban para hacer telas, para tejer, eran rodillos inmensos. Dice, y volvió a hacer guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, o sea, 24 por todos, 24 dedos por todos. Dice, y era descendiente de los gigantes. Dice el versículo 7. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales, dice, cayeron por mano de David y de sus siervos. O sea, vemos que no solamente la valentía que tuvo David al vencer a Goliat se quedó allí. En un acto mató a un gigante y ya. Vemos que muchos de sus guerreros tomaron ese ejemplo y mataron gigantes también. Que influyó David en muchos otros para tener esa valentía. Claro, el poder de Dios en él. Pero este acto de David y valentía de David también influyó a los que estaban a su alrededor. Así que es bueno que también nosotros, por medio del Espíritu Santo, podamos ser influencia para otros. Bueno, mis hermanos, de verdad que ha sido una gran mañana. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por estar allí conmigo, gracias por dejarme aprender con ustedes la palabra del Señor. Cualquier comentario que usted tenga, hermano, sobre la palabra del Señor, como yo siempre le digo, yo no me las sé todas. Yo estudio estas Biblias que tengo a mi alcance, que son Biblias de estudio. Tengo comentarios por allí en inglés, tengo otros libros por acá que me ayudan a leer y como que a completar un poquito más la información y adquirir un poquito más de conocimiento, como dice la palabra del Señor, inquirir o escudriñar la palabra del Señor para compartirla con usted. Pero yo sé que ustedes, hay muchos más personas que leen con nosotros, que son experimentados, que tienen muchísimo tiempo ya estudiando la palabra del Señor también, y que pueden compartir sus enseñanzas con nosotros. Hágalo por medio. Si usted quiere hacer un video, haga un video. Yo de verdad que le apruebo allí para que su video sea puesto en el grupo. Si usted tiene un comentario, como lo hace la sierva Judy, de verdad que estoy muy agradecida con ella por la gran labor de diariamente también poner información acerca de cada devocional que damos. Y qué tremendas enseñanzas. Yo sé que muchos van a decir, es largo. Sí, es largo, hermano, pero si nosotros perdemos a veces 2 horas en una película, no me diga usted que usted no puede gastar menos de 10 minutos o invertir menos de 10 minutos de su tiempo, mucho menos, leyendo estos comentarios, leyendo la palabra del Señor, que te aseguro que te va a alimentar, a nutrir más que cualquier otra actividad de tu vida diaria. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté en sus corazones, que Dios bendiga a mis hermanos, que aquellos que han tenido pérdida, que Dios sea el consuelo en este tiempo difícil, y que aquellos que estén enfermos, en el nombre de Jesús, yo proclamo sanidad. Yo digo, Señor, trae sanidad a sus familias, trae sanidad a los hogares, que Dios nos ayude en este tiempo difícil. Y quisiera decirles con todo mi corazón que todo va a estar bien, que todo se va a poner bien. Pero no, hermano, no es así. Tenemos que ser conocidos en los tiempos y agarrarnos del Señor en este tiempo. No nos alejemos de Dios. Acerquémonos a Él para cuando el día de la ira del Señor llegue, nosotros ya no estemos aquí. Dios me le bendiga. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.